¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos de un nuevo tema, la presión atmosférica. Pero para hablar de la presión atmosférica, primero tenemos que definir un concepto. ¿Qué es la presión? La presión se define como la cantidad de fuerza que se aplica durante un área determinada. En cualquier caso que exista la presión, esta va a actuar de manera perpendicular, es decir, de norte a sur o de arriba hacia abajo. Matemáticamente la presión se expresa como presión con una P, es igual a la fuerza sobre el área determinada. La presión se encuentra en newton sobre metro cuadrado, que equivale a un pascal. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metro cuadrado. La expresión matemática de la presión indica que cuanto mayor sea la fuerza que apliquemos sobre cierto objeto, por lógica mayor será la presión. Eso quiere decir que la presión y la fuerza son directamente proporcionales. Sin embargo, la presión no es directamente proporcional al área. Sin embargo, es inversamente proporcional. Por ejemplo, a mayor área tenemos mayor presión y a menor área tenemos mayor presión. A continuación vamos a ver un ejemplo. En el caso de un clavo, para ver la magnitud de la presión en sus dos superficies, el clavo en la parte de la superficie de acá, por lógica, como tiene menor área, su presión será mayor y por lógica pues el clavo se entierra muy fácilmente. En la parte inferior del clavo, es decir, en la parte de arriba, tenemos una mayor área y por lo tanto la presión será mucho menor, haciendo que el clavo no pueda enterrarse. Ahora, si usamos, por ejemplo, el caso del tenis y la zapatilla que usa una señora, en el caso de la zapatilla, cuando las mujeres usan una zapatilla es porque se cansan más, porque su presión se ejerce sobre cierta área y a menor área, mayor presión. Y en el caso del tenis, como toda la planta del pie actúa sobre el piso, es mayor área y mucho menor presión. Ahora voy a usar un ejemplo de mi dedo y lo voy a usar sobre mi papá. Por ejemplo, yo voy a ejercer presión en la parte del hombro de mi papá solamente con este dedo. Cuando yo ejerzo esta presión, a él le duele, porque a menor área mayor presión. Sin embargo, ahora voy a usar toda la planta de mi mano y voy a hacer lo mismo. No le duele tanto porque a mayor área menor presión y por lo tanto el dolor es menos. Ahora si hablamos por ejemplo de un elefante, que es el animal terrestre más pesado en toda la tierra, en las patas tiene unas almohadillas que hacen que su presión no sea tanta, debido a que su presión se ejerce sobre un área mayor. Eso quiere decir que, como ya lo vimos, a mayor área, mucho menor presión, aunque sus patas estén realmente grandes, no ejerce tanta presión porque tiene una gran área. Ahora vamos a hablar de la presión atmosférica, conociendo ya la presión. La presión atmosférica, la Tierra está rodeada por muchos gases, que es lo que comúnmente se le conoce como la atmósfera. La Tierra tiene aproximadamente 20% de oxígeno, 79% de nitrógeno y solamente 1% de gases raros. Debido al peso que ejerce sobre cualquier objeto, de hecho usted ahí sentado y está ejerciendo presión sobre la Tierra. Cualquier objeto que ejerza presión sobre la Tierra, a eso se le conoce como presión atmosférica. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en este momento yo estoy sosteniendo 100 kilogramos de peso en mi mano. Sin embargo, pues lógicamente no los estoy sintiendo, porque la misma presión atmosférica hace que por la parte de abajo ejerza presión y por lógica no sienta nada. Lo único que estoy sintiendo es el peso de mi mano. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo aquí un vaso lleno de agua. En este momento la presión atmosférica está entrando por la parte superior del vaso, haciendo que, pues por lógica, si yo hago esto, el agua caería.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo pongo algo sobre la superficie inferior del vaso e impido que el agua salga? La presión atmosférica está ejerciendo una fuerza de 100 kilogramos sobre la parte superior del vaso, haciendo que el agua no caiga. Sin embargo, cuando yo quito el vaso, el disco, la presión atmosférica entra por la parte de adentro del vaso, haciendo que el agua caiga. La presión atmosférica es una capa de aire. Eso nos lleva a la siguiente definición. A menor altura tenemos una mayor presión y a mayor altura tenemos una menor presión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos ubicamos en el nivel del mar, nuestra presión es mucho mayor. Eso quiere decir que nosotros podemos conservar fijamente tanto nuestra respiración como nuestra presión. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en las pirámides de Teotihuacán, o en el Monte Everest, o en cualquier montaña que se encuentre fuera del nivel del mar, es decir, a una altura muy grande, la presión es mucho menor. Es por eso que a las personas en la parte superior de cualquier parte alta se les va muchas veces la respiración. Dado que hay constantes movimientos y cambios de temperatura entre la Tierra, el aire no está en constante movimiento y el aire no baja y sube de manera lineal o recta, sino que el aire ejerce o fluye de manera ondulatoria. Esto es lo que origina los vientos, y eso también tiene mucho que ver con la presión atmosférica, puesto que cuando nosotros nos encontramos a una altura mucho mayor, cuando los vientos están tan fuertes, nuestra presión disminuye, y en viceversa, si nosotros estamos a una menor altura, la presión será mucho mayor. Vamos a hablar del barómetro de mercurio. La presión atmosférica es una de las definiciones físicas que más difícilmente se puede calcular. De hecho, es de lo más difícil que puede calcularse. Sin embargo, Evangelista Torricelli fue el primero quien descubrió el barómetro. El barómetro es un instrumento con el que se puede medir la presión atmosférica. Evangelista Torricelli hizo el barómetro de mercurio. Utilizó un tubo de metal e introdujo ahí mercurio en casi 1 metro del tamaño del tubo, y lo que hizo fue taparlo, más o menos así. Introdujo el mercurio y en cuanto tapó su dedo, vio que el mercurio ascendía a 76 centímetros, haciendo así que cuando quitó su dedo observó fijamente que el agua seguía allí. Eso quiere decir que aproximadamente a esa altura o a esa temperatura es cuando empezamos a fluir tanto la presión como la temperatura. Para terminar, puedo decirle que estos conceptos los podemos aplicar en nuestra vida diaria y se aplican en nuestra vida diaria. En el caso de la presión, muchas veces lo ocupamos, por ejemplo, para enterrar un clavo, para medir el peso del elefante y para medir cuánto es su área. Y en la presión atmosférica es muy importante para las personas que no tienen una salud respiratoria normal, que se tienen que cuidar, porque cuando están a una altura mucho mayor, entonces pues por lógica su presión disminuye y por lo tanto se podrían desmayar. Por mi parte eso es todo y gracias por su atención. ¿Tiene algunas preguntas? Sí, mira, por lo que me acabas de explicar me surgieron algunas preguntas, algunas dudas también. A ver qué me puedes decir, mira. ¿El agua hierve más rápido en el Pico de Orizaba que aquí en la ciudad de Puebla? Bueno, como lo acabamos de ver con la presión atmosférica, el agua no hierve, no hierve igual si estuviésemos en el Pico de Orizaba que si estuviéramos a una temperatura o el nivel del mar que estamos ahorita. ¿Por qué se debe esto? Como ya lo vimos,
a menor altura tenemos una mayor presión, y si tenemos una mayor altura tenemos una menor presión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros colocamos agua a hervir en el monte Everest, por decirlo así, o en el pico de Orizaba, lo que pasa es que como tenemos una mayor presión, una menor presión, por lo tanto el agua hirviría aproximadamente a unos 70 grados centígrados. Sin embargo, si nosotros colocamos agua a hervir en este momento aquí a nivel del mar, el agua hirviría a los 100 grados centígrados, que es a lo que se supone tendría que hervir todo el agua en la parte en la región del Estado de México. Por eso, pero entonces si estás a mayor altura, ¿va a ser a 70 grados a mayor altura? No en todos los casos. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, el agua no hierve a la misma altura que en el Estado de México. El agua en el estado de Michoacán podría hervir a 80 grados centígrados y aquí podría hervir a 100 grados centígrados. Sin embargo, esto es a los cambios tanto de temperatura como de presión. Pero entonces sí existe una variante. Sí, sí existe una variante. Por las alturas. Ajá. Bueno, esa es una. ¿Por qué cuando estamos a mayor altura se nos va la respiración? Bueno, lo habías dicho. Ajá, como ya lo expliqué, de hecho a las personas que tienen dificultad para respirar, en las pirámides de Teotihuacán no nos dejan subir, porque conforme van avanzando y el aire es menos en la parte de arriba, conforme van avanzando se van cansando más, y eso genera que su sistema respiratorio empiece a fallar, haciendo así que en la parte de arriba literalmente su aire se termine, porque puesto que hay menos aire y por lógica se desmaya. Sí, se siente mal. Con relación a la presión atmosférica, ¿el aire tiene algún peso? El aire pesa. Como ya lo dije en ese momento, yo estoy cargando 100 kilogramos de peso. Sin embargo, el mismo peso hace que esos 100 kilogramos de la presión atmosférica estén ejerciendo esos 100 kilogramos sobre la parte inferior de mi mano, por lo que no siento nada. Sin embargo, por cada centímetro cuadrado, el aire pesa sobre 1 kilogramo. Es decir, como ya lo dije, sobre el peso de mi mano, o incluso usted está haciendo una presión sobre la parte de la silla, sin embargo usted no lo siente, porque su peso de la silla que está ejerciendo hace que la gravedad, tanto la gravedad como la presión no se sientan. Sin embargo, usted está ejerciendo tanto un peso como una presión. ¿El calentamiento global está causando algún problema sobre la presión atmosférica? Como ya lo vimos, la presión atmosférica es el aire, y el aire varía constantemente de acuerdo con cada zona geográfica o con cada país o con cada entidad. Es decir, no es el mismo aire que se encuentra en esta localidad que se encuentra en la ciudad de China. Por lo que el aire de la ciudad de China es un aire más denso y por lógica más contaminado. En cuanto a relacionar su pregunta por lógica, la contaminación está aumentando muy considerablemente, haciendo que tanto el aire como las altas temperaturas estén cambiando considerablemente. Es por eso que los polos se derriten. ¿A qué se refiere esto? A que la presión aumenta y por lógica las temperaturas están aumentando considerablemente, haciendo que las temperaturas aumenten muchísimo y... Bueno, y en tiempos de frío y en tiempos de calor, ¿la presión llega a tener alguna variante? El aire tiene 21% de oxígeno, aquí en México y en China. Lo que hace que haya variantes diferentes de temperatura y de calor es que el aire es más denso en algunas partes del mundo. Esto quiere decir también que esto también explica por qué el agua hierve a diferentes temperaturas. Cuando nos encontramos a una temperatura diferente o a una altura diferente, lo que hace el aire es que es menos denso y por lo tanto los átomos del oxígeno están más separados, haciendo que entren difícilmente a nuestro cuerpo. Y por lo tanto, lo que pasaría en el caso de la temperatura o en el cambio climático es exactamente lo mismo. El oxígeno se encuentra distribuido por toda una zona. Sin embargo, a mayor altura o a menor temperatura, lo que pasa es que los átomos están distribuidos de diferente forma, haciendo que cambie tanto el cambio climático
como a nosotros nos afecte. Muy bien. Gracias.